En la administración de bases de datos, la estructura de las tablas es esencial. En esta clase nos centraremos en las columnas, cada una con sus propias particularidades. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Oracle de Edutin Academy. En esta clase aprenderemos a definir el propósito de cada columna, considerando elementos cruciales como el nombre, el tipo de dato, la longitud y la precisión. La definición de columnas va más allá de la simple asignación de nombres. Es un proceso crucial que involucra la asignación de propósitos específicos a cada columna. Los atributos no solo son elementos estáticos, más bien son las herramientas dinámicas que definen y facilitan la identificación, relación y manipulación eficiente de la información almacenada. Configurar con precisión atributos como el tipo de dato, la longitud y la precisión se vuelve esencial en este proceso. Esta tarea es llevada a cabo mediante el comando createTable en Oracle. Entre los atributos que definimos en las columnas encontramos descriptores o simples, claves, multivaluados, compuestos y derivados. A continuación, definiremos cada uno de ellos. Descriptores o simples. Estas son las columnas más comunes y esenciales para definir las características de las entidades. En situaciones de relación muchos a muchos, puede existir tanto en entidades como en relaciones. Consideremos el ID del cliente o el número de factura como ejemplos prácticos de columnas descriptivas. Claves. Las claves son vitales para distinguir tuplas. La clave primaria, única e irrepetible, actúa como identificador perfecto para una tupla específica. Por ejemplo, ¿cómo identificar una factura única? La clave primaria, a menudo el número de la factura, nos permite hacerlo de manera inequívoca. Multivaluados. Estas son columnas que comparten el mismo dominio y características. Un ejemplo práctico sería almacenar números de teléfono de oficina y personales para un cliente. Compuestos. Estos atributos contienen subatributos y se utilizan para representar información más compleja y estructurada. Por ejemplo, una dirección podría ser un atributo compuesto que incluye subatributos como calle, ciudad y estado. Derivados. Es un atributo cuyo valor se origina de otro atributo o proceso. Por ejemplo, el cálculo de la edad a partir de la fecha de nacimiento. Se recomienda en situaciones donde obtener la información consume demasiados recursos y no cambiará con frecuencia. Ya hemos visto los tipos de atributos o columnas con los que podemos describir de manera organizada las entidades y hemos visto los tipos de datos, dependiendo de la información que vayamos a almacenar en las tablas. Continuemos con la descripción de los tipos de datos. Los tipos de datos son esenciales en la definición de columnas, ya que determinan la naturaleza de la información que puede almacenarse. En Oracle se clasifican en tres categorías principales: caracteres, numéricos y de fecha y hora. Los tipos de dato carácter son char, cadena de caracteres de longitud fija con un máximo de 2000 bytes. Funcionamiento. Si se inserta un valor inferior a la longitud especificada, Oracle rellenará con espacios en blanco. Si se inserta un valor demasiado largo, se generará un error. Ejemplo. Se utiliza para almacenar información como códigos de identificación. nchar. Similar a char, pero contiene datos Unicode formateados. Funcionamiento. Adecuado para almacenar caracteres Unicode. Ejemplo. Útil para cuando se manejan datos multilingües. Varchar 2. Cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 4000 bytes. Funcionamiento. Almacena texto de longitud variable de manera eficiente. Ejemplo. Se usa para campos que pueden variar en longitud como descripciones. nvarchar 2. Similar a varchar 2, pero contiene datos Unicode formateados. Funcionamiento. Útil cuando se trabaja con datos Unicode y se necesita flexibilidad en la longitud. Ejemplo, almacenamiento de texto en varios idiomas. Los tipos de datos numéricos son number. Almacena números fijos y de punto flotante con una precisión máxima de 38 dígitos. Funcionamiento. Se adapta a diversos tipos de datos numéricos. Ejemplo,
utilizado para almacenar cantidades o valores numéricos. Los tipos de datos de fecha y hora son: date, almacena un punto en el tiempo que incluye año, mes, día, horas, minutos y segundos. Funcionamiento, se utiliza para representar información de fecha y hora. Ejemplo, registros de fechas de transacciones, timestamp, timestamp with time zone, timestamp with local time zone. Almacena información de fecha y hora con mayor precisión y manejo de zona horaria. Funcionamiento, permite un registro más detallado del tiempo. Ejemplo, útiles para aplicaciones que requieren una marca de tiempo precisa. Interval, almacena un periodo de tiempo como días, horas y minutos. Funcionamiento, útil para cálculos basados en lapsos de tiempo. Ejemplo, registra la duración de una tarea. Estos tipos de datos proporcionan la base para estructurar adecuadamente las columnas y garantizar la integridad y coherencia de la información almacenada en una base de datos. Responde la siguiente pregunta. Te daré 5 segundos para pensar en tu respuesta. ¿Qué tipo de dato utilizarías para almacenar la dirección calle 50, número 2816? Para almacenar la dirección calle 50, número 2816, se podría utilizar un tipo de dato varchar 2. Este tipo de dato es adecuado para almacenar cadena de caracteres de longitud variable, lo que permite guardar direcciones de diferentes longitudes de manera eficiente. Además, varchar 2 es útil cuando se trabaja con datos de texto, como direcciones que pueden variar en longitud y no requieren un espacio fijo en la base de datos. ¿Por qué les hago énfasis en analizar bien los datos cuando estén diseñando la base de datos? Porque pasó en algún momento que mientras revisaba una base de datos que era lenta en su rendimiento y tiempos de respuesta, inicié una revisión de las tablas. Y sucede que habían campos que almacenaban datos de solo 5 caracteres y en su definición tenían un largo de 20. Fue un desperdicio de memoria. Y el caso más terrible fue el haber encontrado una columna llave como tipo varchar, donde este dato debería ser numérico. De manera muy concreta, lo que hemos aprendido en esta clase nos ayuda a saber definir los tipos de datos que tenemos que utilizar en nuestras entidades. Cada dato que se almacena en las columnas encaja perfectamente en los tipos de datos que ofrece Oracle en su diccionario. Nuestro trabajo es saber elegir el correcto y tener claro qué tipo de columna tengo en mi entidad y así poder definirla de manera correcta. ¿Cómo te ha parecido la clase de hoy? ¿En qué tipo de datos se almacena el valor 99.56859? Te invitamos a dejarnos tus respuestas y compartir tu opinión sobre la clase en los comentarios. En nuestra próxima clase iniciaremos la creación de tablas de nuestro proyecto. Nos vemos en la próxima clase aquí en Eduting Academy, donde el conocimiento de Oracle continúa.